cuando pensamos en estudiar el libro de Romanos, les digo así abiertamente que para mí fue un reto también, porque si hay un libro que requiere de mucha paciencia para comprender y para interpretar muchas cosas importantes de la fe cristiana, es el libro de Romanos, porque pues es un libro completo con todo lo que significa la salvación, la soberanía de Dios. Yo creo que todas las respuestas que podría tener un cristiano están en el libro de Romanos, ¿no? Algunas veces explicadas de una manera muy teológica por Pablo, pero qué bueno que el Espíritu de Dios nos ha ayudado a través de este tiempo de interpretar y entender. Si de repente algo se nos ha quedado, pero creo que las cosas mayores y las más importantes hemos podido conocer. Y para mí también ha sido un tiempo de aprender y de prepararme, pero también doy gracias a Dios porque de todas maneras cayeron a mis manos buenos libros, buenos comentarios, y eso también nos ha ayudado, ¿verdad?, a encontrar la respuesta de algunas cosas que de repente antes no la entendíamos. Y así yo creo que el Señor obra en cada hermano o hermana que tiene el deseo de aprender, siempre de manera humilde también, buscar la ayuda de otros comentarios, de otros libros, por supuesto que siempre pidiéndole la ayuda al Señor, que sean libros que realmente nos edifiquen, porque libros hay, todo tipo de libros, todo tipo de comentarios, ¿verdad? Pero creo que el Señor nos ha permitido ser selectivos en los libros que escogemos, en todo lo que nosotros nos hemos envuelto, ¿no? Así que está con nosotros Nati, después de haberse operado. Nati, ¿quiere Perdón, decir algo, creo? Sí, mi hermana, dígalo, dígalo. Te oímos. me tuvo una llamada ahí. Ah, ok, ok. Pero está bien, entonces Nati está con nosotros después de una operación que estuvo ausente unas 2 clases, pero ahora está aquí y qué bueno tenerla. Entonces, les decía que ha sido un reto, pero ha sido bueno. Yo no me animaba a veces a dar el estudio del libro de Romanos porque como otra vez requiere tiempo estudiarlo, pero ha sido un buen tiempo y qué bueno que acabamos ya cuando está casi también acabando el año, ¿verdad? Así que esperen noticias de qué otro libro vamos a estudiar o qué otra cosa vamos a hacer mientras nos reunamos, pero igual todos están invitados a participar. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a Romanos capítulo 15. Vamos a empezar desde el versículo 22 y vamos a tratar de concluir hoy día hasta el último versículo del capítulo 16. ¿Ya? Así que Romanos 15 desde el versículo 22. Otra vez, los videos están colgados en YouTube, en la página de la iglesia, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 van a estar colgados ahí, así que cada vez que usted quiera hacer un recordatorio, pues ahí está. Y yo creo, mis hermanos, que ahí está también muchas respuestas que le pueden ayudar a ustedes a encontrar también esa respuesta más clara y poder guiar a otros, ¿no? En algunos temas como la justificación, la redención y otras cosas más que hemos visto. Vamos a empezar a asignar entonces. Voy a pedirle a la hermana Silvia que nos lea Romanos capítulo 15. Va a leer desde el versículo 22 hasta el 24. La hermana Vilma, si nos puede leer Hechos capítulo 16, versículo 7. Y mi hermana Ángela, si nos ayuda con Proverbios capítulo 16, versículo 9. ¿Ya? Y después vamos a asignar otros más para pedirle también la ayuda después a Ángel que nos ayude con algunos versículos. Bien, vamos a empezar entonces. Romanos 15, 22. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 15:22 dice: Por esta causa me he visto impedido muchas veces a ir a vosotros. Pero ahora no teniendo más campo
en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Amén. Amén. Entonces, recuerden que en el capítulo anterior nosotros estuvimos viendo cómo Pablo aconsejaba a los cristianos maduros en la fe y luego también hablaba acerca de sobre la consolación que debían tener mutuamente, que deben estar unánimes, ¿verdad? Igualmente recibirse entre ellos los unos con los otros. Hablaba también de que ese Dios de la esperanza, ¿verdad? Que los llene de bondad, de todo conocimiento. Y lo que nos hizo ver también Pablo es que él estaba también siempre ha tenido ese corazón de pastoral, ¿verdad? Un corazón pastoral de preocuparse del cuidado de la iglesia, de los hijos de Dios, de la grey, ¿verdad? De la congregación. Y lo que creo que hemos visto repetidamente en los últimos versículos antes del 15, que él siempre ha buscado la unidad, ¿no? Y creo que eso es un buen ejemplo para todos nosotros, que siempre luchemos y busquemos la unidad en todo lugar donde nos encontramos, ¿no? Así los demás hermanos no quieren estar unidos, pero nosotros debemos buscar siempre una relación unánime, ¿no? Y hoy estamos mirando lo que acaba de leer mi hermana, de que Pablo está hablando acerca de que él ha predicado al Cristo vivo, ¿no? Que él, incluso el versículo 22 empieza diciendo, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Cuando él habla de esta causa, quiere decir, por todas las labores que él ha estado desempeñando anteriormente, se le ha dificultado ir a ver personalmente a los cristianos de Roma, porque esta carta él le escribe a los cristianos que están en Roma, pero él no los ha visto personalmente, ¿no? Entonces él está anhelando verlos, pero él le dice que por la causa de las labores en las cuales él ha estado envuelto, enseñando los deberes de un buen cristiano, enseñando lo que son los verdaderos términos de la salvación, enseñando que la fe en Cristo es una fe segura y todo eso, pues él está manifestando aquí en el versículo 22 que por esa causa se vio impedido muchas veces de ir a ellos, ¿no? Era su anhelo ir a ver a los hermanos en Roma. Pero también hay algo interesante allí porque en alguna oportunidad, si no han sido más de una, es que el mismo Espíritu Santo le impidió a Pablo hacer algo diferente de lo que él tenía pensado o hacer los planes que él tenía. Por eso me llama la atención, porque nosotros, a pesar de que es bueno planificar, que es bueno hacer planes, ya sea como cristiano en la iglesia, digamos así, labores de la iglesia, pero también en nuestras vidas, recuerden que siempre vamos a estar bajo la voluntad de Dios, ¿no? Siempre vamos a estar bajo la voluntad de Dios. Entonces la hermana acaba de leer y dice, pero por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, o sea, donde se encuentra ese momento, creo que él se encontraba en ese momento, si no me equivoco, en Corintio o en Cretea, y deseando, dice, desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez más, que se hayan gozado, para que yo me goce con ustedes, en otras palabras, ¿no? Entonces, como digo, hay momentos en la vida de Pablo, en su trabajo, en su labor, en su misión, como en su misión pastoral, que el mismo Espíritu le impidió a él hacer algo o ir a algún lugar. Leamos Hechos 16:7. Hechos 16:7. Ahí hay algo
a lo que yo me refiero también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 16:7 dice la palabra. Y después de mucha discusión, dice, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos. Yo creo que ese no es. ¿No? Hechos capítulo 16, versículo 7. Ok, perdón, pastor, sí tiene razón. No fue el 15. Ok, dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Bien, entonces estamos viendo allí que el Espíritu de Dios siempre ha dirigido a Pablo, ¿no? En todo el trabajo pastoral, el trabajo misionero. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que en las labores de la iglesia, sobre todo, para remarcar solamente, siempre tenemos que depender de la ayuda, de la intervención de Dios. O sea que por más que nosotros tengamos un entrenamiento o tengamos buenas ideas, buenas estrategias, buenos planes, yo creo que siempre tenemos que depender de lo que Dios nos va revelando en el camino hacia la iglesia, porque a veces nosotros mismos queremos confrontar las cosas en la iglesia sin discernir claramente qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere hacer. A veces la intervención humana se contradice y se contrapone con las cosas del Señor, ¿no? Entonces yo creo que todo líder en una iglesia o todos nosotros que estamos envueltos en la iglesia, tenemos siempre que mirar eso, ¿no? De cómo Dios va revelando las situaciones en la iglesia. Porque otra vez, podemos tener muchas estrategias, muchos planes, pero siempre tenemos que depender de la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, a eso se refiere de dos formas el versículo 22 de Romanos 15, cuando dice que por causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Quería simplemente hacer un paralelo, no solamente impedido por lo que él ha estado haciendo, también impedido en alguna ocasión por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso también es bueno mirar. ¿Y qué dice el 23 y el 24? Dice, a ver, vamos a, porque en estas partes de Romanos, este capítulo de Romanos, ese vosotros, veros, quizás nos complique un poco a lo que estamos acostumbrados nosotros en nuestro lenguaje actual. Yo quiero leer de Nueva Versión Internacional. Dice, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Espero que después que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Recuerden, Pablo, estas palabras están escritas en una carta. Pablo todavía no ha ido a Roma. Les está prometiendo a los hermanos y le está diciendo que es su deseo ir. Entonces, es su deseo, pero por ahora no es posible, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos visto en esta última parte del capítulo de Romanos, donde los planes de Pablo es ir, pero yo veo que a la misma vez Pablo está también a la espera de que justamente que Dios le vaya mostrando las cosas que él tiene que hacer. Y parece que él tiene que hacer algo importante antes de ir a Roma. Y ahí vamos a leer lo que dice, by the way, ¿qué dice Proverbios 16:9? Sí, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Muy bien, muy bien. Entonces, el hecho de planificar cuidadosamente no significa una falta de confianza o falta de fe en Dios. Tenemos que planificar, pero los planes siempre deben estar sujetos al control de Dios.
siempre deben ponerse bajo la voluntad de Dios, como lo vemos en Pablo, ¿no? Bien, yo creo que es simple entender esos versículos. Vamos a ver ahora los versículos del 25 al 29. Voy a volver a asignar, ¿ok? Hermana Vilma, usted ayúdeme con Romanos 15, del 25 al 29. Mi hermana Ángela, Primera de Corintios 16, 1. Silvia, Segunda de Corintios 8, del 1 al 4. Y después, Ángel, por favor, usted me ayuda con Romanos 15, los versículos del 30 al 33. ¿Ya? Ok, vamos a leer entonces 15, 25 al 29. Dice la palabra, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos y que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado el fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos viendo ahí que Pablo dice que antes de ir a España, ¿verdad? Y pasar por Roma, él va a ir ¿a dónde? A Jerusalén, ¿no? Él va a ir a Jerusalén. ¿Y con qué motivos? ¿Por qué tiene que ir a Jerusalén? Cualquiera que diga, ¿en cuál motivo? A ver, participemos. ¿A qué se debe que va a Jerusalén? Entregar el fruto. Bien, entregar frutos, dice Reina Valera. ¿Qué sería? ¿Entregar? La ofrenda. Ofrendas, ¿no? Ofrendas. Interesante porque Pablo lo que está diciendo aquí a los hermanos en Roma, a los cristianos de Roma, les está diciendo que él va a ir a Jerusalén primero, dice, porque los cristianos de Macedonia y de Acaya hicieron una ofrenda, levantaron una ofrenda especial. ¿Para quiénes? Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea que Pablo, como digo, yo creo que estaba en Cretea, territorio por ahí, por Corinto, por los alrededores de Corinto. Él iba a volver a Jerusalén, sobre todo para llevar esta ofrenda que habían levantado los cristianos de Macedonia y de Acaya. Y ahora, interesante porque los cristianos que habían levantado esa ofrenda de Macedonia y de Acaya eran cristianos gentiles, no eran judíos. Entonces ahora vemos que hay corazones convertidos. Vemos que ahora hay gentiles que aman a los judíos, especialmente a los judíos pobres, y que ese amor se expresa a través de levantar ofrendas para ayudar a esos pobres en Jerusalén, ¿no? Tremendo. O sea, lo que estamos viendo aquí es que cómo esa conversión que tienen esos gentiles en Cristo va transformando sus corazones. Por supuesto que sus corazones han sido transformados en diferentes áreas, pero ahora mismo estamos mirando específicamente en el área de la generosidad. Se han vuelto generosos y Pablo no quiere perderse llevar esas ofrendas a Jerusalén. Y ¿saben qué? Lo más interesante de eso es que en Jerusalén estaban esperando a Pablo que vuelva porque los judíos no cristianos lo querían matar. Pablo estaba amenazado en Jerusalén a muerte. O sea, era un peligro para Pablo volver a Jerusalén, porque allá los esperaban los cristianos, los judíos no cristianos, que tenían que cobrar una cuenta con Pablo porque estaba predicando blasfemia contra Jehová, ¿no? Entonces, ahí envolvamos a Pablo en todas esas situaciones, porque
no se trata nada más de qué lindo, ¿verdad? Pablo, mira qué bonito, va a llevar esas ofrendas de los hermanitos gentiles de Macedonia y de Acaya. Ahí Pablo, su vida estaba corriendo peligro. ¿Ok? So, ¿cómo sabemos todo eso? Cuando usted lea el libro de Hechos, el libro de Hechos, el libro de Hechos, y muchos incluso llaman eso, dicen que en vez de llamarse los Hechos de los Apóstoles, debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Porque es verdad, hay una intervención total del Espíritu Santo en todo el libro de Hechos, ¿no? Entonces, el libro de Hechos cuenta de manera histórica todo lo que ha ocurrido con la iglesia desde que se levantó Cristo, ascendió a los cielos. Usted lee el libro de Hechos, es como leer un libro de historia, una biografía de la vida cristiana, de los nuevos apóstoles, los nuevos discípulos de Cristo, tanto en Jerusalén como en los territorios donde Pablo iba y plantaba iglesia. Entonces, todos estos detalles usted lo va a encontrar en el libro de Hechos, ¿no? Lo que ahora mismo está hablando Pablo aquí acerca de ir a Jerusalén, a ofrecer esas ofrendas levantadas por los gentiles, ¿no? Entonces, es un tomar conciencia de que un cristiano verdadero es un cristiano generoso. Eso era una enseñanza relevante en Pablo. No es que Pablo se enfocaba únicamente en que los cristianos aprendan lo que es ofrendar, ser generoso, pero eso era algo importante de la vida de los cristianos. Es una muestra también de cuán grande es nuestro amor hacia Dios, ¿no? ¿Qué dice Primera de Corintios? A ver, para entrar en detalle sobre estos versículos. Primera de Corintios 16:1 y después Segunda. 16:1. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a la iglesia de Galacia. Exacto. Entonces se dan cuenta que Pablo instruía también esta parte, lo que es responsabilidad del cristiano acerca de qué significa ofrendar a los santos. Pregunta. ¿Alguien quiere preguntar, creo, no? Bueno, entonces estamos viendo que está incluido de lo que es nuestra vida como cristianos, ¿no? Ser generosos. Segunda de Corintios 8, del 1 al 4. Amén. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndolo con mucho ruego que lo concedemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Incluso Pablo está exaltando, ¿verdad? En esta parte de Corintios sobre cómo ellos han abundado a pesar de sus pobrezas, a pesar de su escasez, cómo han abundado en generosidad para poder sostener también con ofrendas económicamente la necesidad de otros, ¿no? Entonces vemos ahí que Pablo, eso tiene que ver mucho con lo que estamos viendo en los versículos 25 y 29, porque ahora no es solamente los judíos que conocían muy claramente lo que era el diezmo, ¿verdad? Ellos conocían lo que era el diezmo, lo cual ahora en el Nuevo Testamento se habla más de ofrendas con generosidad, pero ahora vemos una transformación de los gentiles también en esa área. Son generosos los gentiles y sobre todo para los judíos pobres que estaban en Jerusalén. Bien, vamos a mirar Romanos 15. Si hay alguna pregunta, avísenme, pero si no, entramos a Romanos 15 del 30 al 33. A ver. Ya, sí le oímos. Sí, Sí, oye. correcto, se oye. Ok. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vuestro
llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Ahí está el detalle que les hacía comentario hace un momento, de que el ir a Jerusalén no era porque es simplemente es una, digamos así, necesidad de Pablo de ir para entregar esas ofrendas, sino que la vida de Pablo estaba corriendo peligro, porque claramente él ahora pide y ruega que los hermanos oren por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Dice que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí, ¿no? Oren, mis hermanos, por mí, dice Pablo, ¿no? Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, Jerusalén. Porque él sabía que si caía en manos de los incrédulos, y es más, cayó en manos de los incrédulos. No lo mataron, pero lo encarcelaron. Vamos a ver dentro de un momento eso. Y dice, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. O sea, no solamente que sea librado Pablo de no caer en manos de los incrédulos judíos que querían matarlo, pero también que las ofrendas que van a llegar sean bien recibidas por los judíos cristianos. Que no digan, ¿quién nos mandó este dinero? Los gentiles, no, devuélveselo, no queremos agarrar ese dinero sucio, ese es de los gentiles, esos son impuros y por aquí y por allá. Entonces, ¿por qué? Porque todavía quedaba esa mentalidad de la ley, esa mentalidad de que ellos pensaban que cualquier cosa los podía corromper, ¿no? Entonces, por eso que Pablo está pidiendo que oren por esas cosas. Y el versículo 32 dice, de este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. O sea, si el Señor me libra, voy a ir a España. Termino este trabajito que tengo que llevar estas ofrendas y de ahí me voy para España y de España voy y los visito un rato a ustedes por algún tiempo, dice, para que mi alegría de estar alegre y de poder descansar entre ustedes por algún tiempo. Recuerden que Pablo le está hablando a los cristianos que están en Roma, porque esta carta es para los que están allá en Roma. Y termina en el 33 diciendo, el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. ¿Qué piensan de Pablo, mis hermanos? ¿Qué pasa por su imaginación, por su cabeza, con estas acciones de Pablo? A ver, cuéntenme un poquito. Vamos a hablar de Pablo. Cualquiera que quiera opinar. Ya, sí. Mi hermana Ángela. Si vemos, como usted dijo al principio, el corazón de Pablo, que es un corazón pastoral. Amén. Y aparte de eso, de que Pablo no se conducía por sí solo, ni siquiera por impulso. Claro. Era un hombre que se detenía a esperar la voluntad de Dios. Y lo que él hacía, se nota aquí que era con amor. Porque él se preocupaba no tanto de llevar la ofrenda, como usted estaba diciendo, sino de que ellos lo recibieran. Claro. Y vemos que, o sea, Pablo nos enseña a nosotros de que todo nuestro camino debemos de ponerlo en la mano del Señor. Correcto, correcto. Yo aquí he encontrado un versículo más que defiende lo que algunas personas opinan sobre la predestinación de Dios, pero en contra de la predestinación. ¿Por qué? Porque quizás las personas que creen o que opinan de que si Dios predestina quiénes van a ser salvos, entonces ¿para qué le vamos a predicar el evangelio? Bueno, aquí está la prueba de que Pablo, en primer lugar, el libro de Romanos, capítulo 9 y los otros capítulos nos han hablado claramente de que Dios es el que escoge, que predestina, el que elige. Y eso lo enseña Pablo. Pero aquí vemos que si pensamos, alguna persona si piensa que si Dios predestina, Dios elige, Dios escoge, entonces ¿para qué vamos a evangelizar? Pues eso no es un cuestionamiento correcto. Porque aquí estamos viendo que Pablo, aún en contra de su propia vida, él que defendía la verdad de la predestinación, de la elección,
él mismo arriesga su vida para ir a predicar el evangelio a lugares donde él ni conoce, a los gentiles. O sea, no podemos usar ese argumento de que si Dios predestina, Dios elige, Dios escoge, pues entonces ya no hay que predicar el evangelio. No, eso es un cuestionamiento equivocado, porque aquí vemos la prueba. Bendiciones, mis hermanos. Ahí está, creo, creo que está con nosotros. Amén. Bendiciones, mi hermano. Entonces, aquí vemos a Pablo, el primer defensor de lo que es la predestinación en cuestión de salvación. Pero aquí vemos a ese defensor de esa doctrina de la predestinación arriesgando su propia vida por aquellos a quienes Dios ha predestinado para salvación. ¿No? Qué interesante ver eso, ¿no? Porque queremos ver todo completo. Y esa es una de las cosas que a veces nos cuesta entender. Y qué bueno que el Señor nos ha traído ya a esta etapa de nuestra vida cristiana, que poco a poco vamos asimilando todas estas verdades. Pero es bueno que conozcamos eso. Mi hermana Nati quiere decir algo. Le oímos, mi hermano. ¿Usted me oye? Sí. Sí, yo pienso, ¿verdad? No quiero decir que pienso, pero una de las cosas que, según la palabra del Señor, la predestinación solamente sabe Dios quiénes son los predestinados. Exacto. Pero nosotros, como creyentes de su palabra y de su existencia, o sea, nosotros no sabemos quiénes son ellos. Por eso es que el Señor nos manda a evangelizar, para alcanzar esas almas para que vengan a Cristo. Amén. Amén, mi hermana. Eso debería cerrar este libro de Romanos, lo que usted acaba de decir. Porque es verdad. Lo que usted acaba de decir es bíblico, teológico, doctrina. Es sana doctrina. Porque nosotros no tenemos que saber quiénes son predestinados. Nosotros somos llamados a evangelizar, llamados a hablar de Cristo, llamados, así como Pablo. Pablo no sabía quiénes se iban a salvar a los lugares que él iba, pero él iba, aunque arriesgando su vida, él iba a predicar, porque ¿quiénes se van a salvar si no oyen de la palabra? Es necesario que oigan. Pues por el oír, dice, viene la fe. Entonces, era necesario que oigan el evangelio. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Por eso qué lindo que hacemos un alto para ver que no solamente Pablo arriesgaba su vida, pero también él defendía esa preciosa verdad bíblica de que Dios predestina. Pero otra vez, como dice mi hermana, no necesitamos saber quién es predestinado o no. Usted y yo debemos seguir compartiendo a Cristo con los demás. Amén. Amén. Muy bien. Qué bueno. Entonces, vemos en Romanos 15, que estamos en Romanos 15, versículos del 30 al 33 ahora, vemos claramente que Pablo está dispuesto a ir a Jerusalén y nadie lo va a detener, ¿no? Y él va, y vuelvo a repetir, ahora vamos a tener oportunidad de mirar algunos pasajes de Hechos donde vemos claramente que él fue a Jerusalén. Recuerden esto, mis hermanos. El libro de Hechos es un libro así como el libro de Crónicas. Cuando usted lee el libro de Crónicas, usted va a leer toda la historia del pueblo de Israel, cómo han recorrido todo ese tiempo desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida. Aún en la tierra prometida, cómo vivieron. Pero el libro de Hechos también es un libro histórico de todo el recorrido de los apóstoles, desde Pablo, Pedro, Juan y todos ellos cuando iban, mientras que Pedro predicaba a los judíos, Pablo predicaba a los gentiles. Entonces es un libro histórico, digamos así, lleno de historia sobre todos esos hechos. Pero cuando leemos Romanos, Gálatas, Colosenses y todas esas cartas, ahí vamos a ver pedazos de todo lo que hemos visto también en Hechos. ¿Ya? O sea que el libro de Hechos es como leer toda la historia es más, ahí están hasta los viajes de Pablo. Y ahí está esto que está ocurriendo ahorita, lo que él está diciendo en esta carta,
es lo que ocurrió y que vemos en el libro de Hechos, para que ustedes sepan un poquito del contexto del libro de Hechos, ¿ok? Entonces, interesante porque yo escribí una pregunta aquí. Si estaba haciendo la obra encomendada por Cristo, si Pablo estaba haciendo la obra encomendada por Cristo, ¿era necesario que orara para que sea completada? Es necesario que si yo estoy haciendo la obra del Señor, es necesario que yo ore para que el Señor me ayude en la obra del ministerio. ¿Qué ustedes piensan? Carlos, después Nati y después Ángela. Yo diría que es necesario que no deje de orar para seguir Bueno. haciendo la obra de Dios. Claro. Nati. También la oración es bien esencial para todo cristiano. Claro. La oración es la llave de que abre todas las puertas cuando nosotros oramos al Señor. Y no solamente eso, también nosotros podemos pedir ayuda a orar por nosotros también, porque Exacto. el caso de Pablo era como él estaba en mucho peligro, y aunque él oraba, también era bueno que la iglesia orara por él, Claro. para que se fuera guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es quien lo lleva a él en el debido tiempo cuando Dios se lo permite. Amén. Amén. Muy bien. Mi hermana Ángela. Sí, tenemos como ejemplo ahí el mismo Jesús, que él oraba. Cada Amén. vez que él iba a hacer la obra de su Padre, él oraba. Amén. ¿Para qué? Para que fuera Dios mismo quien se llevara la gloria. O sea, Claro. que es bueno orar. Dan evidencia de que somos enviados de parte de Dios y al final Dios se llevará la gloria. Yo creo que es necesario orar. Claro, excelente, ¿no? Porque uno, sí, hermana Vilma, le oímos. Sí, pastor, así conforme dicen los hermanos. Yo creo que la oración es justamente lo que hacía también Pablo, oraba porque era una forma de acrecentar su fe en Dios, de poner su fe. Él era consistente en la oración, era el modelo de Cristo, ¿no? Claro. Y ese es un ejemplo para nosotros, ¿no? Claro, exacto, porque nosotros como cristianos, yo como pastor, no debo dar por hecho de que todo va a ir bien en la iglesia. Entonces, como tú me mandaste a hacer esta labor, pues yo no necesito estar orando, pidiéndote, porque después de todo es tu iglesia. No, debo orar, ¿no es cierto? Para pedir dirección, para hacer correcciones que debo hacer, inclusive conmigo mismo, ¿no? Entonces, la oración tiene que estar allí. Somos instrumentos. Pero la oración, deme un segundito. Ya está ahí, hielo. Vaya usted primero, doña. Ok, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Las oraciones son contestadas por el Señor y vamos a mirar ahora el libro de Hechos y usted va a ver los éxitos que tuvo Pablo, las cosas que ocurrieron con él, así que voy a asignar, a ver, Ed, tú estás listo a leer también, ¿verdad, Ed? Muy bien, Ed, te voy a pedir que leas. Ok, búscame Ed, el libro de Hechos capítulo 21. Vas a leer del versículo 17 a... perdón. No, Hechos capítulo 22, Ed, versículo 30. Ok, Hechos 22, 30. Luego le voy a pedir a la hermana Ángela Hechos 21 del 17 al 24. Y mi hermana Silvia, si puede leer Hechos 23, 11. Pero vamos a hacerlo en este orden. Le voy a pedir a la hermana Ángela que lea primero, después lee Ed y después lee Silvia, ¿ok? En ese orden vamos a leer. ¿Cuál era el mío, pastor? ¿Cuál era el 22:30? Sí, capítulo 22, versículo 30, ¿ok? Ahora, primero que lea Ángela y luego lees tú. Ok, mi hermana Ángela. Muy bien, Hechos 21 del 17 al 24. Dice así: cuando llegaron a Jerusalén, los creyentes nos recibieron
calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oír, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han crecido y todos ellos siguen aferrados a la ley. Hasta el 24. Sí. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestra costumbre. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte de sus ritos de purificación y paga los gastos que correspondan al voto al voto de rasurarse la cabeza. Así todas sabrán que no son ciertos estos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. Muy bien. Algunos dirán, ¿qué tiene que ver eso con el libro de Romanos, capítulo 15? Bueno, si volvemos a leer los versículos del 30 al 33 de Romanos, nos damos cuenta que ¿qué Pablo estaba pidiendo? Que oren por él, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que lo libre, que esa oración sea para que Dios lo libre a él de caer en manos, dice, de los incrédulos de Judea. Y no solamente eso, sino que los judíos reciban alegremente las ofrendas que están siendo enviadas por los gentiles. Bueno, esta parte de Hechos que ha leído ahora mi hermana Ángela tiene que ver con eso, porque Pablo llegó a Jerusalén. Aquí está cuando Pablo llegó a Jerusalén. Y resulta que cuando llegó a Jerusalén, los hermanos cristianos judíos lo recibieron a él con sumo gozo. Y ahí Pablo comenzó, dice, a explicarles cómo los gentiles habían todo lo que Dios había hecho entre los gentiles, ¿verdad? Y cómo ellos lo han glorificado a los gentiles. Y claro, por supuesto, también les entregó las ofrendas que los gentiles habían enviado para los judíos pobres. O sea, tiene que ver esa parte histórica del libro de Hechos con lo que hemos visto en Romanos 15, cuando Pablo está pidiendo que oren porque él va a ir de camino para Jerusalén. Pero interesante porque ahora empiezan los problemas. Porque uno de los hermanos le dice, es que ¿sabe qué, Pablo? Vamos a tener que hacer algo aquí. Vas a tener que hacer algo porque los hermanos están hablando de que tú estás blasfemando contra las enseñanzas mosaicas, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el versículo? Creo que era el versículo 25, ¿no? Creo que era, que estaba hablando en contra de Moisés. Le dicen, dice el 21, dice. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Entonces, tú estás enseñando cosas que están arriesgando tu vida. Tú estás enseñando que la gente no crea en Moisés. Entonces vamos a tener que hacer algo. Y fingieron hacer algo. Vamos a hacer que tú te purifiques en esos ritos, solo para que disimulen, ¿verdad? Que tú estás con nosotros. Y eso fue lo que hizo Pablo, ¿verdad? Llegar a cumplir esos ritos justamente para no poner en riesgo su vida. Pero aún así, ahora vamos a leer Hechos 22:30. A ver, Ed, si lo puedes leer. Sigamos recorriendo esa historia. Ahora Hechos 22:30, que era un versículo antes. 22:30, un capítulo después. 22:30, en el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos,
le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todos a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Ok, si nosotros estamos leyendo el libro de Hechos como lo que es un libro de historia, ahora vemos que Pablo ya estaba en la cárcel. A Pablo lo habían encarcelado por estar hablando, ¿verdad? Según lo que acaba de leer mi hermano Ed, por estar hablando falsedades contra la ley de Moisés. Y eso lo llevó a la cárcel. Entonces, la oración que él pidió no fue por gusto. Él sospechaba todo lo que esperaba. Pero el Señor, es verdad que no lo llevaron a la muerte, no lo mataron, pero lo encarcelaron. Veamos lo que dice Hechos 23:11. Un capítulo, otra vez, otro capítulo adelante, 23:11. Amén. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. El Espíritu de Dios asegurándole a Pablo que está con él. Así como tú estás testificando el nombre de Cristo en Jerusalén, así también vas a testificar en Roma. O sea, vas a ir a Roma, Pablo. No te preocupes. El Espíritu Santo hablando a Pablo, ¿no? Y qué lindo lo que ustedes acaban de decir antes. Es que es necesario que oremos. Es que es necesario que oremos, porque aún en medio de las dificultades, de los peligros, de las adversidades, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Amén. ¿No? Y de verdad que yo veo cara de gozo, porque yo también me gozo cuando veo cómo la Biblia nos muestra los hechos de Dios sobre sus hijos, ¿no? Qué lindo ver que uno va con fe, como dice, yo voy con fe, pero no con una fe ciega, sino con una fe sabiendo en el Dios en el que yo creo, conociendo al Dios en el que yo creo, ¿no? Esa es la verdadera fe. Qué bonito. Bueno, entonces hemos podido mirar ese paralelismo que hay en el libro de Hechos con este libro de Romanos. Y usted va a encontrar lo mismo en el libro de Gálatas con el libro de Hechos, en el libro de Corintios con el libro de Hechos, porque Hechos es la historia de todo ese recorrido de Pablo. Bueno, vamos ahora a entrar al capítulo 16. Déjenme asignar versículos nuevamente. Vamos a pedirle entonces a la hermana Silvia que lea el capítulo 16 de Romanos. Ya vamos a entrar al último capítulo. Va a leer del versículo 1 hasta el 12, ¿ok? Después la hermana Vilma nos va a leer Primera de Corintios 16, 19. Y después le voy a pedir a Ángela Segunda de Timoteo 4, 19. Y después ayúdanos con Romanos capítulo 15, versículos del 13 al 16. Romanos 15, versículos del 13 al 16. Y luego Ángel nos va a leer Romanos capítulo 15, versículos del 17 al 20. Ya. Amén. Amén. Leamos entonces. 16. Romanos 16 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que al recibéis al Señor es como el digno de los santos y que le ayudéis a cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. En Cristo Bien. Jesús. ¿Sabe qué, mi hermana? Dejémoslo ahí, porque es una larga lista de nombres que vamos a ir mirándolo de a poquito, pero ahí ¿qué estamos viendo? Gracias, mi hermana Silvia. Ahí lo que estamos viendo, mis hermanos, es que Pablo ahora empieza ya casi a terminar con la carta. Ya la carta está finalizando y ahora empieza a saludar, ¿verdad? Está saludando. En primer lugar, Pablo saluda a una persona llamada Febe. Y es más, la encomienda a Febe a los hermanos allá en Roma. Hace la encomienda. Febe era una gentil de Cencrea. No era judía, era una mujer gentil de Cencrea
y ella era una creyente gentil, ¿verdad? Que tenía una vida piadosa y una hospitalidad ejemplar, ¿no? Era muy hospitalaria. Y parece ser que Febe era quien iba a entregar la carta que Pablo estaba escribiendo a los hermanos de Roma, a la iglesia en Roma. Parece que ella es la que iba a llevar la carta. Por eso dice, recíbanla, ¿no? Pablo está diciendo claramente en ese versículo 16, 1, dice, les recomiendo además a nuestra hermana Febe, ¿no? La está recomendando a los hermanos. Bien, después, ¿qué más? A ver, tenemos a Priscila y Aquila, ¿verdad? Priscila y Aquila era una pareja que siempre Pablo los mencionaba, incluso en el libro de Primera de Corintios. A ver, ¿quién tiene Primera de Corintios 16, 19? Amén, yo pastor. Ya. Okay. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Parece que ellas ponían su casa a su disposición para que se reúnan los hermanos en Cristo. Y esa casa se convertía en iglesia, ¿no? Se reunían en casa de Aquila y Priscila, que eran una pareja de esposos. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4:19? Saludos a Priscila y Aquila y a la familia de Onesíforo. Onésiforo, algo así. Ah, sí, claro. Sí. Ok, entonces estamos viendo que Aquila y Priscila son otra vez mencionadas en la carta que Pablo le manda a Timoteo, ¿no? Muy bien. Y después mencionan otros nombres, Junías, después menciona a otros nombres más, ¿verdad? A Trífena y Trifosa, ¿verdad? O sea que ahí tienen ustedes una lista de nombres que pueden escoger para sus nietos, sus nietas, sus futuros nietos, nietas. ¿Ve? Por ejemplo, a su nieta le puede poner Trifosa, por ejemplo, ¿no? Un nombre bíblico, Trifosa. Bueno, a su nieto, no sé, usted le puede poner Aquila de repente, ¿no? No sé, o otros nombres que están ahí. Pero no sé, no creo que le pongan ustedes esos nombres a sus nietos, ¿no? Patrobas, Hermes, Patrobas. Bueno, la hermana Vilma está ahí que se rompe. Muy bien. En realidad, Pablo está, miren cómo es su labor pastoral, ¿no? Porque él está tratando de no olvidarse de ninguno de ellos, de todos los que han colaborado con él en el ministerio. O sea, él los recuerda, ¿verdad? Los saluda, ¿verdad? Entonces, o quizás por tener referencia de ellos, porque si no ha ido a Roma todavía, de repente no los ha conocido a todos, simplemente por referencias. Bien, vamos a leer Romanos 15 del 13 al 16, a ver. Perdón, Romanos 16, del 13 al 16. ¿Quién le toca? A ver, leer. ¿No? Ángela, creo. A él le toca, sí. Por favor, Romanos 15 del 13 al 16. Entonces dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oh, wait. Tú estás leyendo Romanos 15. Romanos 15. Versículos 13 al 16. Ese era el 13. Ese era el 13. Muy bien. No, ahí sigue dando unos saludos. Fíjate bien, yo creo que está equivocado. Romanos capítulo 15, 16, perdón. Okay, yo te di mal, sí. Romanos 16, 13. ¿El 16 cuál? Capítulo 16. Solo el 16. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. Ok. ¿Lo tienes? Saludar a Rufo, ahora escogido sí en el Señor, y a su madre y mía. Saludar a Asíscrito. Men, tan difícil, pastor, tan difícil.
Bueno, bueno, lo dejamos ahí. Está bien, yo sé que es tan difícil esos nombres. Asíncrito, Fegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, después a Filólogo, a Julia, Nereo, ¿verdad? A Olimpas, y saluda también a los otros con un saludo santo. Está bien, mi hermano. Yo sé que es tan difícil. Pero bueno, otra vez, ¿no? Es una larga lista. Así es. Es una lista larga, ¿verdad? De nombres, pero qué lindo que Pablo trata de recordarlos y mencionarlos, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos entonces a los versos del 17 al 20. Ya nos olvidamos de nombre, ahora vienen otras cosas. A ver. Romanos 16, del 17 al 20. Os ruego, aquí en el 16. Ah, no, pero le 17. toca a Ángel, le toca a Ángel. Él lo va a leer. Dale. Angelito, adelante. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ella, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios dientes, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así es que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e engendro para el mal. Y el Dios de paz aplastará la breve y Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Muy bien, muy bien. ¿Qué está pidiendo Pablo allí? ¿Alguno que pueda comentar? ¿O de qué está hablando Pablo? Participemos, abran su micrófono si quieren. Cualquiera. Amén. A ver, Él Ángela. allí, después de todo estos saludos a la iglesia, le está advirtiendo o le está diciendo que él ruega de que cada uno de ellos se cuiden de lo que causan divisiones en la iglesia. Ese es uno de lo que a él lo tiene preocupado. Muy bien. Sino que, de eso que hacen división en la iglesia y que no sirven al Señor, sino que andan como persuadiéndolo. Entonces, Pablo le exhorta a ellos que ellos estén como firmes en la fe. Claro, en realidad es contra las falsas enseñanzas, contra los falsos maestros, claro, los falsos maestros que con sus enseñanzas estaban causando división, porque ya estaban metiendo temas que van en contra de lo que Pablo había enseñado. Entonces era una distinción entre la verdad y el error, ¿no? Entonces él les pide, aquí lo que me gusta es porque miren lo que les pide. Les dice, dice, es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Y Reina Valera lo que está diciendo allí está mencionando que, a ver, dice que vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, dice el versículo 19. ¿Por qué? Porque Pablo lo que quiere es que los hermanos sean entendidos en cuanto a lo que es la verdadera y la correcta enseñanza. Pablo quería que los creyentes fueran sabios en seguir la verdad. Sigamos buscando sabiduría de Dios, mis hermanos, para discernir las correctas enseñanzas de la palabra, para gozarnos en lo que es la sana doctrina. Pero a la misma vez no seamos ingenuos o inexpertos para seguir las mentiras que muchos, según ellos, predican la sana doctrina y no lo son. Entonces, lo mismo estaba ocurriendo en la iglesia de Roma y Pablo está llamando la atención a los cristianos en Roma. Por eso mismo, mis hermanos, no podemos caer nosotros fácilmente en las mentiras, ¿no? Alguien dijo, creo, y Carlos me comentó eso, no habrían falsos maestros si no hubieran falsos cristianos. Porque ¿quiénes siguen a los falsos maestros? Los falsos cristianos, los que no estudian la palabra, los que no buscan dirección de Dios, los que creen todo lo que el pastor dice y los que siguen como las olas, ¿verdad? Donde me lleve, ahí voy.
y no tienen una intimidad, una comunión con Dios. Dios es el primer interesado de llevarnos y conducirnos a la correcta enseñanza. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando casi al término de su carta, que sean sabios para buscar la verdad, ¿verdad? Seguir en la verdad y sean inocentes o inexpertos en creer en esas mentiras, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo está hablando en estos versículos. Y otra vez, ¿se acuerdan cuando hablamos de Génesis 3:15? Ya la victoria está dada. Ya Dios determinó que el diablo va a ser derrotado. Cristo le va a aplastar la cabeza, aunque el diablo le va a morder el cancañal, que quiere decir que Cristo va a sufrir, pero el diablo va a ser derrotado. O sea, es una promesa que ya es, o sea, nosotros vivimos en victoria en ese sentido. El diablo va a ser derrotado. No hay por qué temer que el diablo nos va a llevar al infierno nuevamente. El diablo va a ser derrotado. Y esa es la promesa de victoria. Y acá vuelve a Pablo a decir eso también en el versículo 20, ¿verdad? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea que Pablo nunca deja de mencionar esa promesa de victoria de la fe en Cristo sobre el diablo. ¿Ok? Así que luego en los versículos del 21 al 24 tenemos más saludos. Ya ahí termino con los saludos Pablo, pero ahí lo que me llama la atención es de un tal Tercio, porque miren el versículo 22. Dice, Romanos 16, 22, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, Tercio no quería quedarse desapercibido, ¿no? Él era el secretario. Pablo le decía todo lo que iba a escribir y él aprovechó para decir, por si acaso yo estoy aquí. Yo Tercio, dice, ¿verdad? Que escribí la epístola, os saludo en el Señor, ¿no? O sea que también Tercio se contagió de ese deseo de unión, de unidad con los hermanos, ¿no? Entonces, ¿verdad? Entonces Pablo no escribió con sus dedos el libro de Romanos, lo escribió Tercio, pero Pablo era quien dictaba y Tercio ponía por escrito las palabras de Pablo. Vamos a terminar, mis hermanos, nos quedan 2 versículos más para acabar, qué bueno. Vamos a leer del 25 al 27. A ver, mi hermana Vilma, lea por favor Romanos 16, del 25 al 27. Ok. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Así cierra Pablo este libro de Romanos, que muchos lo han identificado como la doxología, ¿verdad? Porque exalta grandemente al Señor, ¿verdad? Él lo que dice es que ese Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos. Muchos en el Antiguo Testamento no entendieron ese misterio del plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Jesús mismo dice, hasta los profetas hablaban de mí, ¿no? Todos hablaban de mí y ustedes, cuando se refería a los fariseos del Nuevo Testamento, y ustedes no creen en mí, cuando todos los profetas que ustedes leen diariamente hablaron de mí. Entonces aquí vemos que Pablo dice, ese Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Aquí lo que Pablo está diciendo, que ese evangelio que comenzó en la eternidad, no comenzó en el Antiguo Testamento. Porque si la palabra dice que Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, entonces desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había comenzado ese precioso evangelio desde la eternidad. Y se ha ido revelando en todo lo que ha ocurrido.
Y eso ha sido desde la mente y desde el propósito de Dios mismo, desde la eternidad. Y si desde la eternidad Dios ha provisto la salvación, ¿cómo no vamos a estar seguros que desde la eternidad ya Dios nos tiene en su reino? Ya Dios nos tiene en su reino. Entonces, el hombre no lo conoce, pero Dios se lo va revelando. Los discípulos recibieron esa revelación. Por eso Cristo les decía a sus discípulos, a ustedes se les ha revelado los misterios de Dios. Ellos, por más que oigan, no entenderán. Por más que tengan ojos, no podrán ver. Pero a ustedes se les ha revelado los misterios de Dios. Y esta promesa se logra en el cumplimiento total en la vida de Jesucristo. Y ese Cristo hace efectivo que lo que Dios ha escogido es lo que pertenece al reino de Dios. Y que a cada uno Dios nos ha dado la fe como dádiva. Recuerden esa palabra, dádiva de Dios, regalo de Dios, ¿no? Ya nos hemos cansado de comparar qué significa un regalo y una recompensa o un premio. Son dos cosas diferentes. La salvación es solo por regalo. Es solo por regalo. Así que, mis hermanos, esa es la conclusión de este libro de Romanos. Y ahora la pregunta sería, ¿qué hemos aprendido en este capítulo de hoy? ¿Qué hemos aprendido? A ver, ¿qué usted ha aprendido? Algo así en pocas palabras que nos pueda decir. ¿Qué aprendió el día de hoy? A ver, hermana Vilma, Ed, Silvia. Silvia puso su micrófono, después Ángela. Muy bien, Silvia, te oímos. Bueno, pastor, en este libro de Romanos, creo que hemos aprendido la grandeza y la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿No? Gracias, mi hermano. La grandeza y la gloria de Dios. Así es. Dios tiene el poder y el control en todo. ¿Quién es más? A ver, Ángela. Abran sus micrófonos, mis hermanos. Ángela. Sí, que como siempre, detenerme, ¿verdad? Y dejar mis caminos al Señor. O sea, del libro de el 15, el versículo 15 al 16. Amén. Y agradecer a las personas que Dios pone a mi alrededor y bendecir. Qué lindo, muy bien. Ed, Nati, Ángel, Carlos, Vilma. A ver, Vilma y después Ed. Déjalo abierto, Ed. Y pastor, en este libro era del 16 que hemos tocado el día de hoy, podemos ver como Pablo, pese a todos los peligros que él sabía, antemano que estaba expuesto. Y como que lo dice, pedía oración. Pero la ofrenda más grande que él daba era su fe en el Señor. Amén. Él no le importaba lo que podía pasarle a él físicamente. Claro. Porque él estaba cumpliendo la promesa. Él había sido elegido llevar el evangelio. Yo creo que eso debemos de tener en cuenta. No acobardarnos a circunstancias que a veces se nos presentan como cristianos. A veces cuando tenemos que realmente hacer la misión de llevar el evangelio a personas no creyentes, tenemos que agarrarnos de esta palabra. Encontrarnos nuevamente con Pablo en cada instante para decir, bueno, Pablo lo hizo y yo sé que lo puedo hacer. Viviendo la fe de Pablo, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo que yo podría aportar. Claro. Ed. Pastor, eso es bien relativo a lo que dijo la hermana ahora. Es una prueba de la fe que tenía Pablo. O sea, cuando logramos tener ese tipo de fe, confiamos y simplemente hacemos las cosas, sabemos que Dios va a estar ahí. Amén, amén. Y recuerden, para expandir un poquito eso, esa fe no es una fe ciega, es una fe confiado y seguro de quién es el Dios a quien nosotros seguimos, ¿verdad? De cómo es. Muy bien. Tenemos a Nati, Ángel, creo que también quieren decir algo, o Carlos. Nati. Te oímos. Yo siempre digo que nosotros como siervos de Dios, creyentes de Dios Todopoderoso, nosotros no debemos de confiar en nosotros mismos. Amén. En Dios, buscar la dirección de Dios, del Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nosotros no caigamos en
en situaciones de como tener miedo, que no debes de hacer ciertas cosas, porque es que nosotros necesitamos ser unidos por el Espíritu Santo. Si no buscamos esa dirección, nosotros no podemos hacer una cosa que no le agrade a Dios. Muy bien, muy bien. Se da cuenta, no estamos agradando al Señor. Claro, claro. Si no queremos hacer cosas que no agraden a Dios, debemos depender de Dios, que nos va a ayudar a hacer cosas que agraden a Él, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Carlos. Acerca de la oración, y quizá añadiéndole a eso que decía la hermana Nati, es lo que nos lleva en realidad a la confianza y a dependencia de Dios. Claro. Y con relación a algo que usted estaba diciendo ahorita, me puso a pensar en esto de la importancia que tiene este tipo de estudios, porque nos lleva a entender en realidad de principio a fin todo lo que se está, todo lo que se está hablando, todo lo que nos está enseñando Dios a lo largo de un libro, como el libro de Romanos. Entonces, yo creo que no podemos desconectar eso, una cosa de otra, porque entonces nos perdemos en realidad de qué estaba hablando realmente Pablo. Tratarlo como usted, pastor, nos ha enseñado una y otra vez, que esto es una carta y que nosotros tenemos que seguirla como tal, de principio a fin, para poder entender el hilo de conversación, el hilo del contexto que lleva Pablo, para nosotros poder entender lo que Dios en realidad nos quiere enseñar. Amén, amén, amén. Sí, mis hermanos, estoy de acuerdo en todo lo que... No sé si Ángel también quiere adherir algo. Ángel, ¿te oímos? No, bien, no. Bien. Yo creo que hay muchas cosas que se aprende aquí, ¿verdad? Sobre todo en este último capítulo que hemos leído. Una de las que yo estoy de acuerdo en lo que dice el comentario que he usado esta noche, es que, y que yo también lo tomo como una enseñanza, es que la iglesia no consiste solo en los grandes líderes como Pablo, sino de muchas personas que servían en sus propias capacidades. O sea que no somos la iglesia del Señor solamente por tener un gran líder, un gran pastor o un gran líder en la iglesia, sino dependemos todos de todos los dones que el Señor ha dado, de las capacidades que cada uno el Señor les ha dado para edificar la iglesia, ¿no? Y eso para mí es muy importante, es una enseñanza de ver que la responsabilidad y el esmero de seguir adelante llevando a la iglesia en el buen camino, no solamente mía, sino también de todos los que estamos aquí presentes, que somos miembros de la iglesia. Bien, miren lo que les voy a decir ahora para terminar. Si Pablo saluda a Priscila y Aquila con sus nombres y les dice que son sus colaboradores en Cristo, después más adelante saluda a Epeneto, dice, amado mío, que es el primer fruto, dice, de Acaya para Cristo. La pregunta sería, si Pablo te hubiera mencionado, si Pablo despidiera en esa carta, diría, saluden a Vilma, saluden a Ed, saluden a Silvia, saluden a Ángela, a Angelito, a Nati, a Carlos, a todos, saluden. Si Pablo te hubiera mencionado en este capítulo, ¿cómo te hubiera descrito? ¿Qué hubiera hablado de ti en este saludo final? ¿Qué hubiera dicho? Salúdeme, Ángel, porque bla, 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 bla. ¿Qué pondría allí, Ángel? A ver. ¿Cómo? Ángel calladito. Bueno, no te oí. Es que, y guárdenselo para ustedes, porque creo que también nos lleva a esa reflexión. ¿Qué nos gustaría que Pablo pusiera en esa carta cuando menciona nuestro nombre? Ed, ¿cómo te describiría Pablo? A ver. Salúdame al Perú. Bueno, ustedes saben cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus flaquezas espirituales. Ustedes saben qué les gustaría que Pablo describa de ustedes y qué no le gustaría que Pablo hablara de ustedes, ¿verdad? Y yo creo que en eso debemos seguir trabajando, debemos seguir orando para que el Señor siga transformando nuestros corazones. Yo no necesito conocer sus flaquezas. Si algún día usted quiere compartirlo, podemos orar juntos por eso, pero todos nos conocemos
y por lo tanto sigamos en este camino, mis hermanos, y pronto vendrán otros estudios. Vamos a descansar este tiempo de Navidad y de Año Nuevo y ya retomamos nuevamente los estudios en la segunda semana de enero. Así que disfruten, que el Señor me los bendiga mucho, que pasen una bonita Navidad, si no los veo a algunos, si no me comunico con algunos, y de verdad que Cristo reine en esta Navidad. Amén. Amén. Que reine en nuestras vidas también. Así que vamos a orar, vamos a despedirnos y le voy a pedir a mi hermana Ángela que nos despida con una oración, mi hermana. Amén. Padre eterno, en esta noche, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Dios, que culminemos con este libro de Romanos, Amén. Señor. Gracias, donde Señor. hemos aprendido, Dios, de tu gracia, de esa gracia inagotable, Señor. Hemos aprendido, Señor, de que solo tú, Señor, eres quien elige, Señor, las personas que han de ser salvas. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por todo lo que está plasmado aquí en Romano, sí, mi Dios, que nos gracias. ha hecho ver y entender tu soberanía, tu grandeza y tu poder, Señor. Sí, Padre. Gracias, Señor, porque por ella podemos, Señor, equiparnos, Padre, para continuar este camino que tú nos has llamado, Señor. Gracias por nuestro pastor que fielmente ha estado, Señor, enseñándonos, Padre, Amén. más de tu palabra, Señor. Bendice Sí, su hogar, bendice Sí, sus Señor. hermanos. Aún, Señor, los hogares de los hermanos que iniciaron este estudio bíblico y aún, Sí, Dios, Señor. de los Gracias, que Padre. no pudieron por una Sí, mi razón Dios. u otra. Alabado y bendecido sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por estas verdades. Amén. Padre, permite, Dios, que queden en nuestros corazones, Señor, y que podamos poner en práctica, Dios, todo lo que hemos aprendido. Y te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos, mis hermanos. Pronto Amén. haremos otro estudio. Amén. Bendiciones.